La Ciudad de México es la capital de los Estados Unidos mexicanos. Ocupa una 10ª parte del Valle de México en el centro-sur del país. El conquistador español Hernán Cortés la construyó sobre Tenochtitlán, la antigua capital del poderoso imperio azteca, en un territorio que formó parte de la cuenca del lago Texcoco. El DF, tal como apodan al Distrito Federal, tiene una población de unos 8 millones de habitantes y su área metropolitana llega a los 19 millones, lo que la convierte en la segunda metrópoli más grande del mundo. Aquí conviven expresiones culturales milenarias con hitos de la modernidad. Es una de las ciudades del planeta con más cantidad de teatros y la primera en número de museos. Felipe Leal es una figura clave en la nueva arquitectura mexicana. Es de una generación que se define ni tan nacionalista ni tan necesariamente moderna, sino como parte del concierto internacional. Forma parte de ese grupo de arquitectos que aboga por los beneficios de densificar los centros de la ciudad, a la cual están construyendo con obras de gran calidad. ¿Cómo es la Ciudad de México? Pues es una ciudad compleja, diversa, multicultural. Nació siendo una metrópoli. Es una ciudad que surge desde antes de la época colonial, ¿no? Como el gran asiento del Imperio Azteca, ¿no? Y México Tenochtitlan era una ciudad que era metrópoli. Nació siendo metrópoli porque, por su misma condición, venían en las zonas perimetrales del lago de muchas poblaciones próximas las diferentes culturas. Está enclavada en un valle extenso de aproximadamente 60 kilómetros de diámetro, a 2.200 metros de altura. Es un valle alto. Esto le genera problemas, desde luego, a nivel hoy de la contaminación y de cómo liberar todos esos aires que se generan en la ciudad por la altura, y también de la comodidad de moverse en una altura que no lo es tan fácil. La ciudad está asentada en una cuenca originalmente. Está rodeada por unas montañas, por eso también se le conoce como el Valle de México. Y en la parte central tenía el lago de Texcoco. Y tenía una serie de canales y acequias, lo que se llamaban las acequias. Existían diferentes acequias que comunicaban casi con los puntos cardinales. Estos canales eran lo que permitía que poblaciones que estaban asentadas en las laderas de las montañas pudiesen traer sus productos y comercializar en la parte central, además de hacer todos los aspectos rituales. El centro ceremonial de los aztecas se encontraba aquí, lo que conoce hoy como el Templo Mayor, era la parte central, pero únicamente tenía funciones a nivel rituales, y el comercio que venía de las poblaciones circundantes. Un poco esa es la condición. Es una ciudad alta en relación con el nivel del mar. Es una ciudad que también tiene características sísmicas, y por eso en algún momento, sobre todo en el siglo XX, ya durante el 85, en el año 1985, con el temblor, es cuando se agudiza toda esta problemática sobre la viabilidad de la ciudad. ¿Qué sucede? Que ya a mediados del siglo XX, al subir de altura estas edificaciones, al tener otra escala, es cuando se presenta un precolapso, se presenta el sismo, y esto obliga a que la ciudad se empiece a desarrollar más hacia sus laderas. Hay un éxodo, hay como el éxodo del centro hacia la zona de ladera, que es por eso que se desarrolla la zona de Santa Fe, como un desarrollo inmobiliario muy grande, y hay una negación de la ciudad entra en una crisis muy fuerte. Se considera casi por muerta la vida urbana, ¿no? Había el malestar de la ciudad, se estaban teniendo los problemas de contaminación ambiental, la inseguridad también de carácter social, el problema sísmico. Entonces hay esta idea casi de no podemos seguir desarrollando la ciudad en su parte central, vámonos hacia los extremos, vámonos en las orillas. Encontramos muchísimas soluciones individuales y particulares, hacer casi como tu pequeña casa de campo, ahí nos refugiamos. Y esto fue muy dañino para la ciudad. Quizá fue la peor época de la Ciudad de México, 1985, el terremoto, y esto dura. La respuesta también del gobierno en turno fue muy lenta, no fue la apropiada, se tardó en responder adecuadamente.
Y duró casi 10 años, no es hasta la década de los 90, cuando a mediados de los años 90, más o menos hace unos 10, 15 años, empieza a haber una respuesta positiva en el decir, vamos a recuperar la ciudad en su parte central. O sea, la ciudad es su parte central, está llena de una gran calidad de monumentos arquitectónicos, hay vestigios prehispánicos, hay arquitectura colonial de primera índole, el centro histórico tiene un trazado maravilloso y hay muy buena arquitectura en diferentes partes. ¿Por qué no regresamos un poco a la parte central? Esto es siglo XVI, la ciudad colonial de México, donde vemos extraordinarias obras de arquitectura. Más es una ciudad muy bien planeada, hay que decirlo, toda la estructura original con un enorme rigor, respetando las ordenanzas de Felipe II. La parte central, el Zócalo, esta plaza emblemática, que es una de las la más importante del país y representa ahí como la identidad, ¿no?, de quienes habitamos este país. Y esa es la parte fundacional. Quedan algunos vestigios, se montan las construcciones sobre algunos de los vestigios prehispánicos, desde luego, lo que es el mercado de Tlatelolco, lo que es el Templo Mayor, y quedan, la otra zona queda casi como las zonas de cultivo. La ciudad crece poco durante los siglos XV, XVI y XVII, va creciendo en cuanto a la calidad de sus edificaciones en esta parte central, muy armada, bastante bien, y esto llega casi hasta el XIX. El siglo XIX, durante el porfirismo, que fue una dictadura larga que se tuvo, pero muy productiva desde el punto de vista urbano, nociva socialmente, pero desde el punto de vista urbano, con toda una serie de criterios muy europeizantes, y se comparten aquí muchos principios con otras ciudades latinoamericanas, con Montevideo, con Buenos Aires, de hacer la gran infraestructura que estas ciudades necesitaban, hacer el parlamento, hacer el palacio legislativo, hacer las grandes obras públicas, el palacio de comunicaciones, el palacio de bellas artes, los edificios muy a la usanza europea, que podía representarse la cultura, el parlamento, los grandes poderes civiles representados en estos nuevos edificios, se dan a finales del siglo XVI, principios del siglo XX, pero obras que se vieron truncadas porque vino la Revolución Mexicana, ¿no? Y la Revolución Mexicana ya no permitió que estas obras se desarrollaran. Hay otro impasse ahí de la ciudad que empieza a recuperarse a mediados, un poco antes de los mediados del siglo XX, con los beneficios que la Segunda Guerra Mundial generan, tanto, bueno, para toda Latinoamérica y en lo particular para México, con la sustitución de importaciones. Y de este casco original, que siempre llamamos el centro de la ciudad, la parte fundacional, empieza a extenderse por el Paseo de la Reforma, que ya desde el siglo XIX se había trazado un bulevar muy a la francesa, trazado por la emperatriz. México sufre la invasión francesa y por lo tanto hay un emperador muy corto, que es el emperador Maximiliano de Habsburgo. Se genera un imperio con la emperatriz y Maximiliano, quienes hacen el trazo desde el castillo de Chapultepec. En una parte muy cercana a lo que es el bosque de Chapultepec había una colina que se llama el Cerro del Chapulín o Chapultepec, donde en la corona se construye un castillo muy a la usanza europea, con el afán de dominar precisamente las partes perimetrales del valle. Hoy Chapultepec, bueno, es el parque más importante de la ciudad, es un gran centro de entretenimiento y de recursos culturales. En la corona del castillo de Chapultepec se hace el castillo y de ahí se traza un paseo que se llama el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, que liga esa colina con el centro de la ciudad, con la ciudad histórica, con la ciudad colonial. Después viene la Reforma, Maximiliano es fusilado, México no acepta el imperio y se hace entonces, en torno al Paseo de la Reforma, se convierte como el elemento estructurador de la ciudad. Es una calle importantísima, porque a partir de ella, en la unión entre Chapultepec y el centro, se van generando toda una serie de barrios muy importantes, ¿no? Desde la colonia Juárez, la colonia San Rafael, la colonia Cuauhtémoc, la colonia Condesa, Polanco, que vienen paralelos al Paseo de la Reforma y es lo que van constituyendo casi la ciudad del siglo XX. Y se va extendiendo, la ciudad sobre todo se extiende al suroeste,
con una infraestructura bastante buena. Esa es una época gloriosa de la Ciudad de México. Todo mundo que llegaba realmente se quedaba maravillado. Dentro de la ciudad, hay que aclarar, dentro del valle existía lo que es la Ciudad de México, que hasta mediados del siglo XX la administración se llamaba el Departamento Central. Era como un departamento de la nación, era el Departamento Central, que era el casco fundacional de la Ciudad de México. Y los demás se conocían como villas. Aparece aquí San Ángel, aparece Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Azcapotzalco y Mixcoac. Son pequeñas villas que ya tenían su propia estructura, muchas de carácter agrícola sobre todo, otras de carácter residencial y de veraneo, que habían sido desarrolladas durante el siglo XVIII, XIX y XX, donde había una serie de asentamientos. Todas estas villas fueron integrándose y haciéndose un criterio metropolitano. Ya no formaron parte y perdieron su independencia como pequeños poblados y se convirtieron en barrios de la ciudad. Hoy son barrios absolutamente estructurados con sus plazas, con sus templos, con sus iglesias, con sus infraestructuras simbólicas y emblemáticas, pero son parte de la ciudad. Y la ciudad entonces fue creciendo de una retícula ordenada muy clara a una serie de vialidades muy complejas, ¿no? Porque se fueron integrando y cada una tenía su propia estructura en diferentes sentidos, ¿no? Y esto es lo que va construyendo este tapete que es la Ciudad de México, que es un tapete de vialidades y de estructuras. Después vendrían las obras viales que ninguna ciudad latinoamericana se libró, lo que se llamó el periférico, como anillos, ¿no? El anillo periférico, uno es el perimetral y otro que se llama el circuito interior. Hay dos anillos que lo están completando. Obras inconclusas hasta esta administración, hasta actualmente, se está cerrando este circuito interior, que es un circuito para ligar con vialidades, ya con la presencia del automóvil, la ciudad, y nos da esta presencia. El sur, toda esta parte es una parte de reserva ecológica que se conserva y no está construida, es lo que le llaman la parte rural de la Ciudad de México, que toca parte de Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, y son zonas, Milpa Alta, el nombre lo dice, son milpas en la parte alta, ¿no? En las montañas. Y esto le da toda una connotación de equilibrio ambiental. Entonces, la relación con el paisaje sigue siendo muy fuerte en la Ciudad de México, que es lo que yo quisiera rescatar en el crecimiento de todas estas colonias. Este es el escenario quizás hasta 1990 de cierto escepticismo, pero hoy por fortuna estamos pasando por un momento distinto. O sea, se acabó este malestar por la ciudad, hay una reconciliación con la ciudad ofrece realmente muchísimos atractivos, ¿no? Se han elevado ciertos niveles económicos de quienes habitan la parte central de la ciudad, lo que permite tener menores diferencias, ¿no? En cuanto al uso mismo de la ciudad, el tiempo de ocio se da de una forma distinta, la relación de trabajo ha obligado a también utilizar mucho más los espacios públicos y la parte central de la misma. Ha ido tendiendo a la verticalización, es una ciudad cada vez más vertical, y donde ya esa extensión que se dio a raíz de los sismos y de los sismos del 85, que se fueron sobre las colinas, ya no hay, eso ya se considera como la anticiudad. Hay una vocación de las nuevas generaciones y de ciertos sectores medios de la población de habitar las partes centrales, de incorporarse realmente a una dinámica muchísimo más del uso cotidiano de la ciudad y de aprovechar esta infraestructura. Si tocamos el tema de la arquitectura, pues la ciudad desde el periodo colonial tiene obras extraordinarias. Nosotros podemos ver en la Ciudad de México obra prehispánica, tenemos el Templo Mayor, tenemos la pirámide de Tizayuca, tenemos el mercado de Tlatelolco, donde uno puede ver pirámides, donde uno ve recintos arqueológicos, donde uno ve una presencia de una arquitectura que siempre estuvo ligada con el paisaje, que siempre está perfectamente orientada con los puntos cardinales, que busca realmente tener una presencia del sol adecuada y de mucha extensión, muy generosa. De ahí viene parte del monumentalismo de nuestra arquitectura. Después viene la arquitectura colonial, que quienes la hacen
con una enorme sabiduría, sabían que tenían que hacer algo de mucha calidad y en esa escala para poder superar realmente a lo que se estaban encontrando. Aunque lo hacen en la parte central de la ciudad, de lo que era el lago, lo hacen de una forma también majestuosa. Está la Catedral Metropolitana, la configuración de la plaza principal, ¿no?, que es el Zócalo de la Ciudad de México, y gran parte de las casonas nobiliarias y los templos, ¿no? Hay muchos templos que son los barrios de la parte central de la ciudad, ¿no? Extraordinarios. La Catedral Metropolitana, pero podemos tener el Templo de San Francisco, el Templo de San Hipólito, todos ellos realmente grandes ejemplos de arquitectura colonial, de una gran riqueza, el Templo de la Enseñanza, el Templo de Loreto, donde hay un esfuerzo porque participen los mejores arquitectos, ¿no? Ya acercándonos más al siglo XX, el porfirismo, durante el porfirismo, hay una serie de arquitectos muy educados en la escuela de Chicago. Sobre todo tenían toda la estructura mental, ¿no?, y la disciplina de la escuela de Chicago, donde hacen ya la presencia del acero, se hace patente, ya hacen edificios de carácter ecléctico, pero con estructuras de acero, con estructuras absolutamente contemporáneas para la época, modernas, y los revisten a la usanza eclecticismo. Escuela de Chicago, y entre ellos es Adamo Boari, una persona importantísima, un italiano de Ferrara, que es contratado precisamente por el presidente, por Porfirio Díaz, para venir a hacer una serie de obras. Y él hace tanto el Correo Mayor, que es una obra extraordinaria, como el Palacio de Bellas Artes. Boari no ve concluido al final el Palacio de las Artes porque se interrumpen los trabajos por la Revolución Mexicana, él regresa a Ferrara, y había otros arquitectos, también Silvio Contri, en fin, había una influencia sobre todo de los arquitectos italianos y franceses, ¿no? Émile Bernard, en fin, quienes hacen gran parte de esta arquitectura de carácter internacional europea, de una factura, y hoy son emblemáticas en la Ciudad de México. Como respuesta, la revolución años más adelante, cuando ya terminan las batallas y hay condiciones de desarrollo, viene una presencia del nacionalismo. Claro, consideran que el régimen anterior había sido europeizante, había que reafirmar las raíces locales y entonces aparece el nacionalismo, pero con arquitectos también buenísimos, o sea, con arquitectos muy interesantes que empiezan a hacer una obra muy neomexicana, por así decirlo, ¿no? Le empiezan a dar como el sello de que, bueno, pero ¿dónde quedan las raíces de México? Y hay una recuperación de lo prehispánico, hay una recuperación de esta arquitectura mucho más masiva, del talud, de la piedra, de las cuestiones casi como piramidales, ¿no? Y allá aparecen obras muy buenas, sobre todo que se ve expresado en la ciudad universitaria. Lo ven, o sea, los frontones de la ciudad universitaria es casi como una zona arqueológica, como si entrase uno a un centro ceremonial. La presencia de la piedra en toda la ciudad universitaria, además de que está sobre un pedregal, fue también intencionalmente como un espíritu cultural. Es un material que nos pertenece. La relación con el espacio abierto, con el paisaje. Y ahí, arquitectos importantísimos como Mario Pani, que él había tenido una formación muy al estilo Beaux-Arts, él había estudiado en París y era muy academicista, pero un gran admirador de Le Corbusier, un hombre muy enterado de una gran cultura, que es como un gran promotor. Era un personaje polémico, admirado por muchos, odiado por otros, como suele suceder con estos personajes, pero un gran promotor de la arquitectura como detonador, ¿no?, de este nuevo proyecto nacional. La arquitectura moderna se hace presente en los nuevos aeropuertos, en el desarrollo de Acapulco como un desarrollo turístico tipo Niza, digamos, o tipo la Costa Azul, donde desarrolla él también todas las infraestructuras para eso, pero en la Ciudad de México, junto con Enrique del Moral, Augusto Álvarez, Juan O'Gorman, Félix Candela, gran arquitecto español, republicano español que se refugia en México y aquí desarrolla
toda su teoría de los paraboloides hiperbólicos y de sus membranas, las realiza aquí. Y en con Luis Barragán, que estaba en las cuestiones y en los temas sobre todo del paisaje y de la vegetación, un hombre sumamente sensible en esto, realizan estas grandes obras de carácter público, universidades, centros educativos, hospitales. Se hacen grandes conjuntos, tanto para la educación, para la salud. Se hace una ciudad para la salud que se le denomina el centro médico. Ya se había hecho la ciudad universitaria para la Universidad Nacional. Se hacen los grandes conjuntos habitacionales, esta idea de la vivienda colectiva y masiva, pero conjuntos no de pequeña escala, conjuntos donde Tlatelolco llega a tener 80,000 habitantes, o sea, se hacen ciudades completas, o sea, no son pequeñas inserciones, se hacen manzanas enormes de la ciudad con este criterio de la modernidad. Tiene una presencia muy fuerte con ello, todo este grupo de arquitectos de muy buena factura. Y todos ellos además muy relacionados también con el arte, ¿no? Con los pintores. Carlos Mérida, el gran pintor guatemalteco que vivió en México muchos años, Rufino Tamayo, se van integrando a estos proyectos, los van incorporando en esta idea de la integración plástica. O sea, las artes plásticas, las artes decorativas y la arquitectura con la arquitectura pública y social tienen una enorme presencia con esta reafirmación nacionalista, ¿no? El Estado mexicano ya benefactor, muy paternal, le otorga a su pueblo toda esta infraestructura para tener educación, salud, vivienda, bienestar, ¿no? Grandes parques públicos, la extensión de Chapultepec, una segunda sección de Chapultepec se hace en ese momento. Ellos sí establecen un lenguaje, aunque son arquitectos herederos de la modernidad y muchos de ellos racional funcionalistas, sí establecen una arquitectura moderna mexicana. Esto sí hay que recalcarlo. Es una obra que hasta el propio Josep María Montaner, ¿no? El crítico catalán de arquitectura, ha mencionado como la modernidad superada. No es una modernidad acrítica, no lo suplantan en una forma casi repetitiva del modelo internacional, sino le dan esa particularidad que está hecho en este país, que está hecho en México. Y la gente lo puede identificar diciendo, eso es México. Se desarrolla también este gran conjunto que es el Jardines de Pedregal de San Ángel, que llegaron a haber 400 casas de la modernidad. Llegó a ser el conjunto más grande a nivel universal en ese momento de casas pabellón, todas de muy buena calidad, basado mucho con el esquema de Oak Park, ¿no? O sea, si Oak Park, si Wright había hecho en Chicago, en Oak Park, esto, ¿por qué no hacerlo en otra extensión? Muy basados en las ideas wrightianas, pero esta arquitectura ligada con la naturaleza, con la roca, con el paisaje, con la vegetación, con el sitio, muy apoyados ahí con la sensibilidad de Luis Barragán, que es el gran mentor de este desarrollo, ¿no? Y con pintores, con poetas. Barragán siempre se acompañó de personajes más allá de la arquitectura. Sus amigos eran Carlos Pellicer, que era un poeta, Edmundo Gorman, el hermano de Juan, que era historiador, Chucho Reyes, que era pintor, Matías Goeritz, que era escultor. Entonces, él siempre, el doctor Atl, que era un vulcanólogo y pintor, quería siempre como abrigar a la arquitectura de otros elementos, más allá de la propia arquitectura. Ese es el gran éxito de Luis Barragán. Y es cuando él empieza a hacer en la Ciudad de México estas obras como su casa en Tacubaya, muy cerca de Chapultepec, en un barrio muy modesto, donde en este espíritu que él tenía casi monacal, ¿no? Encerrarse en su claustro, en su universo, ¿no? Para negarse un poco de la realidad y construir una nueva visión de un mundo interno, ¿no? Pero hacia lo exterior, el Pedregal San Ángel, en contradicción, donde él también participa, son casas hacia afuera, casas hacia la naturaleza, abiertas hacia la ciudad, muy al esquema norteamericano también, ¿no? La influencia de Richard Neutra es clarísima en ese sentido. Y arquitectos como Francisco Artigas, que es un arquitecto extraordinario, quizá el mejor para este tipo de casas, poco valorado realmente y poco difundido, pero la calidad de él en estas construcciones fue la mejor, sin duda. Hizo mucha arquitectura en este sentido de pabellones. Podía ser casi algunas, uno llega a dudar si son obras de Neutra o de Francisco Artigas, ¿no? Y toda una generación de gente que va
construyendo. Max Cheto, en donde nos encontramos, un arquitecto de origen alemán, que trabaja también con Neutra, antes en los Estados Unidos y viene a México, hacen esta arquitectura, ¿no? O sea, con una gran aceptación por parte de la sociedad y admiración, y se convierte en un referente cinematográfico. En el cine mexicano de los años 60, todavía la cola del éxito del cine mexicano se desarrolla en estas locaciones. Elige esta nueva arquitectura, la arquitectura moderna como su gran escenario. En Ciudad Universitaria se filman muchas escenas y películas, pero en el Pedregal, en las casas del Pedregal, se filman todas, una gran cantidad de películas. Entonces se vuelve un ícono porque el cine tiene un enorme canal de difusión, y quienes veían estas casas querían, era el anhelo de la mayor parte de la sociedad, querer tener una casa como el Pedregal de San Ángel. Viene otro ímpetu en la arquitectura moderna de México, que ya no es ese nacionalismo reafirmante, sino es una visión mucho más internacional, que es la obra olímpica, la obra para las Olimpiadas del 68, que tienen su sede en la Ciudad de México. Y ahí es donde se hacen obras increíbles, porque es la primera Olimpiada donde tiene un carácter cultural. Todo esto coordinado por Pedro Ramírez Vázquez, que hay que hacerle justicia en ese sentido, que fue una figura importantísima, el arquitecto del Museo Nacional de Antropología, que es sin duda su mejor obra y uno de los grandes museos del mundo, que está en Chapultepec, este museo donde él también realmente plasma gran parte de sus inquietudes entre la modernidad y la parte aún todavía nacionalista. El Museo de Antropología es previo a las Olimpiadas, y después ya con las Olimpiadas él se da cuenta que tienen que dar, ¿no?, esta imagen. A él le toca coordinar él organiza los Juegos Olímpicos, ¿no?, y le da esta imagen, le da esta impronta donde la arquitectura, donde la escultura, las artes visuales, ¿no?, tienen el diseño gráfico tiene una presencia muy, muy importante. Se quiso dar a conocer al mundo una imagen mucho más contemporánea de ese México de los años 60. Y hay obras ahí muy buenas, como es la Alberca Olímpica, la Villa Olímpica también, que es un conjunto extraordinario, es un conjunto de vivienda que se ha cuidado de forma extraordinaria, y donde, por cierto, viven muchísimos argentinos. La colonia argentina se ha sentado muchísimo en Villa Olímpica por la cercanía con todos los recintos culturales, ¿no?, y universitarios y educativos y académicos que hay. Es un gran conjunto diseñado por Ramón Torres y por Agustín Hernández, ¿no?, quien hace después un edificio emblemático en Bosques de las Lomas, que es su propia oficina. Tenía el terreno 45 grados y siempre quise hacer una casa tipo árbol, ¿no? Un tronco y un follaje, una casa hongo, en donde pudiera ver yo, pues, el espacio verde, que tuviera algo de prehispánico, y toda la idea salió increíble. Fue en toda mi trayectoria profesional, nunca había tenido la sorpresa de cómo hacer esta estructura. Viendo una palapa en Acapulco, la veo y observo cómo está hecha. Son 4 troncos que se cruzan, a través de un poste, de un tronco, y ahí está la palapa que resiste el viento y todo. Dije, así la voy a hacer. Para mí el estilo es una comodidad creativa. A mí me gusta la sorpresa. Me gusta hacer lo que no se ha hecho, ni estructuralmente ni formalmente. Buscar lo nuevo, lo desconocido. Si no, me aburriría teniendo un estilo. Nunca me repito, cada obra es diferente a la otra. Yo le pongo énfasis a 3 cosas. Para mí es la trinidad: estructura, forma y función. Deben de ser una sola, como lo vemos en el reino animal, en el vegetal. Su estructura y su forma y su función van de acuerdo, es una sola unidad. Y con las nuevas técnicas que hay, puede uno cada día ir renovando estructura, renovando recubrimientos nuevos, en fin, puede uno ir cambiando. Acabo de recibir
de Rusia y de China, revistas en donde aparece yo mi obra como si fuera nueva, y de obras que ha hecho hace 40 años. Entonces realmente ya me siento que soy de vanguardia. La buena arquitectura persiste siempre. Es un buen momento de la arquitectura mexicana que cierra con el 68, después viene todo el movimiento estudiantil y una serie de crisis al interior de la política nacional y cierta desilusión por parte de los jóvenes, y los años 70 y 80 hay cierta caída. En los años 70 y 80 hay un decaimiento, ¿no? Y es cuando figuras que que en los años anteriores no se habían valorado, que habían estado un poco o no valorados o no tenían el reconocimiento adecuado, empiezan a reconocerse. Y a principios de los años 80, la figura de Barragán cobra una relevancia que pocos nos podríamos imaginar. Porque Barragán ya había colaborado con los anteriores arquitectos al principio de los años 50, haciendo todos los espacios abiertos de Ciudad Universitaria, dando todos los criterios de vegetación, y ya había obras de él importantes. Su propia casa, que está realizada en el 49, ¿no? Y había participado también con Matías Goeritz en algunas cuestiones en paralelo, pero es hacia 1980 cuando entonces el fenómeno Barragán aparece, cuando la arquitectura mexicana, después de casi 20 años de permanecer dormida, la década de los 70 y sobre todo la década de los 70 permaneció dormida, al inicio de los 80 aparece de nuevo la arquitectura como una gran expresión de México. México no es nada más, la arquitectura mexicana no es nada más todos autores que bien se han dicho y sin duda son muy buenos, pero aquí hay otra forma de ver la arquitectura. Ya no la arquitectura tanto como servicio, esa arquitectura muy heredada del movimiento moderno, ¿no? Con cierto pragmatismo, con una función muy específica, sino una arquitectura más ligada a la poética espacial, ¿no? A la mística. A una experiencia de carácter estético, una experiencia más profunda que la de el habitar en el sentido inmediato, ¿no? Y es cuando se voltean los ojos hacia Barragán y empieza a ver como muchos discípulos, ¿no? Ciertos herederos de Barragán que empiezan a desarrollarlo en ese sentido. Entonces los 80s, con la recuperación de Barragán, también Legorreta tiene mucho impulso. Entonces cuando Legorreta, durante los años 80s, tiene un desarrollo muy profundo, no únicamente en México, sino también logra un reconocimiento internacional, es contratado en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en algunas cosas en Latinoamérica, y se vuelve como un embajador también de la arquitectura mexicana, ¿no? Se dice, bueno, México, pues Legorreta, Barragán, y eso es década de los 80s, toda la década de los 80s. Ya si nos aproximamos a lo más reciente, la década de los 90s, aparece una nueva generación. Aparece una generación que también levantan la mano y dice, pues no somos tan nacionalistas como lo fuimos nosotros, ni somos necesariamente modernos como que nos han antecedido, y aunque los respetamos y admiramos mucho su obra, formamos parte del concierto internacional, ¿no? Estamos más en el contexto internacional, queremos no hacer una arquitectura tan fechada y tan localizada en un sitio, sino como parte de las influencias del mundo global. Y ahí el líder en esto es Enrique Norten, Alberto Kalach, Isaac Broid. Aparecen otros nombres, otra generación, ¿no? De la cual yo formo parte también, donde nos interesa mucho todo este pasado, toda esta riqueza, pero también queremos experimentar con otros materiales, con otras formas, ¿no? Y no encasillarse necesariamente a que lo digan, está hecho en México, no corresponde a México, sino es una arquitectura más de carácter internacional. La intención de estas obras, sobre todo, es provocar, es establecer nuevas experiencias espaciales en el interior. Ya no son necesariamente ortogonales, ya las cubiertas no son planas, hay una continuidad en los planos, hay una distinta forma de resolver accesos, el uso de materiales. Quieren hacer como provocaciones urbanas, quieren establecer provocaciones urbanas.
Hotel Hábitat, tiene realmente la propia fachada toda de cristal esmerilado, ¿no? Una fachada prácticamente ciega, pero con una apertura en la azotea, donde la azotea se convierte en el gran tema, en una gran azotea que puede vincular las actividades públicas del hotel en la parte superior. La forma ya no importa tanto esa relación entre la forma y la función, sino que una forma tan determinante puede posibilitar diferentes funciones, porque con el tiempo va a cambiar. Otro representante es Teodoro González de León, con obras como son el Colegio de México, el nuevo Conservatorio de Música en el Centro Nacional de las Artes, el edificio conocido como El Pantalón, un corporativo que está en Santa Fe. Él estuvo encargado del Auditorio Nacional, de la reforma del Auditorio Nacional. Teodoro es por mucho un arquitecto donde la monumentalidad, en el buen sentido, la monumentalidad tiene presencia, donde gran parte de sus edificios tienen formas muy sugerentes, el monumento está intrínseco a la solución, quiere impactar, quiere condicionar, y donde el recorrido de los interiores se convierte como una especie de pequeñas ciudades. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo es uno de los proyectos más esperados de Teodoro González de León. En este proyecto deja atrás las ideas clásicas en museología y evoluciona radicalmente sobre sus creaciones anteriores. Los grandes espacios del MUAC, versátiles y adaptables, están pensados para albergar lo imprevisible de las escalas del arte actual. Y hay otro renglón que se ha desarrollado mucho, que es el de la habitación, la nueva habitación en la parte central de la ciudad. Si hubo toda esta vuelta hacia la centralidad, pues esto se ha manifestado en construcciones verticales, edificios de 5 o 6 niveles de vivienda, donde Javier Sánchez ha hecho un trabajo extraordinario, donde ha sido un gran promotor de este nuevo esquema de vivienda en la parte central de la ciudad. Viviendas muy ligeras, construidas generalmente con materiales muy esbeltos, con mucho acero, mucho cristal, y con ligas generalmente también hacia la ciudad, hacia el exterior, hacia el paisaje. Terrazas, balcones, azoteas, donde se recupera esta idea de la continuidad del espacio interior. En la década anterior vivimos mucho esa separación entre el espacio interior y el espacio exterior. Y esta nueva arquitectura habitacional de vivienda, de niveles medios y niveles medios, es este vínculo, la transparencia, el cristal, pero hacia la ciudad. Y en ese filtro hacia la ciudad aparece el balcón, aparece la terraza o el uso de las azoteas, y hay una proliferación de esta arquitectura de muy buena calidad en la ciudad, donde han participado sobre todo Javier Sánchez, Isaac Broid, Bernardo Gómez Pimienta, ayudando mucho a dar un perfil mucho más urbano de la ciudad. Entonces, hoy las grandes obras de la ciudad, las obras de la ciudad no es tanto ya la gran obra, ¿no? La obra monumental o de infraestructura, sino lo que hemos visto es una enorme diversidad de pequeñas obras de 5 o 6 niveles por todos los barrios centrales de la ciudad, que le han dado este nuevo perfil. Están haciendo una ciudad más urbana desde el punto de vista de que vas a prescindir del automóvil, te obliga al estar ya en las partes centrales a prescindir del automóvil. Y esta arquitectura de carácter habitacional se ha manifestado mucho en cómo se han ido modificando los barrios. Hay un barrio que se llama La Condesa, Hipódromo Condesa, que está muy próximo a Chapultepec y al Paseo de la Reforma. Es el centro realmente de la ciudad, es el centro físico de la ciudad. Y ha sido el asiento de muchísimos restaurantes. Podría ser como el Village mexicano si lo comparamos con Nueva York, así como el Village es un barrio lleno de restaurantes, de cafés, de librerías, algunas galerías de arte, en fin, es donde concurre gran parte de la población joven, las jóvenes parejas, donde hay muchos bares, hay entretenimiento, los universitarios, cierto sector cultural. Se convirtió en una especie de como Soho, es un poco entre el Village y el Soho de la Ciudad de México. Nos encontramos en el Parque España, que es el corazón de la colonia Condesa. Este es un esquema que se repite en toda la Ciudad de México, copiado de lo que es la Alameda Central,
que se encuentra en el centro histórico. Hay muchos ejemplos así dentro de la ciudad porque toda se ha configurado a través de la infraestructura de parques, de edificios de gobierno, de iglesias y de la cuestión política. Y, por ejemplo, tenemos lo que es este parque, que es la Condesa, Parque España, el Parque México, se encuentra también la colonia San Rafael, tenemos también ejemplos como Coyoacán, Tlalpan, San Ángel, y todos se configuran a través de los parques. Otro barrio de carácter más elegante y con algunas muestras de arquitectura también buena es Polanco. Polanco, que es más bien de carácter turístico. Ahí se desarrolló, después del sismo se movieron los hoteles que estaban en el centro de la ciudad, se fueron hacia esa zona, y los grandes hoteles de la ciudad, los hoteles de mayor nivel y calidad, se encuentran en esta zona, también frente al Auditorio Nacional y en un barrio que tiene muy buena calidad urbana, con aceras muy amplias, con jardines, con muy buenos restaurantes, con tiendas, con un nivel de consumo bastante bueno. Y es un barrio muy armado, muy bien estructurado, donde también esta arquitectura ha hecho presencia. Edificios de 5 o 6 niveles, de nueva arquitectura apartamental, y muchas personas que vivían en la parte periférica de la ciudad y que tienen un nivel alto de recursos, se han cambiado en los años recientes hacia este barrio, ¿no? A estas nuevas viviendas que se han hecho o recuperar algunas de ellas. Otra es la Roma. La Condesa es como el punto intermedio, ¿no? Polanco sería a nivel socioeconómico hacia arriba y la Roma es hacia abajo, pero donde se manifiestan todo este tipo de conjuntos, ¿no? La Roma es una colonia que se organizó a principios del siglo XX, muy europeizante también, con muy buena infraestructura, parques, árboles, bulevares, cuenta también con una extraordinaria infraestructura cultural. Ahí están la mayor parte de las galerías de arte de México, están en esa colonia, en la colonia Roma. Hay hasta un corredor cultural que se llama el Corredor Cultural de la Roma. Está la Casa Lam. La Casa Lam es un muy importante centro cultural, un lugar donde se presentan todo tipo de presencias, donde también la disidencia tiene presencia. Le han dado cabida, aunque es un sector socioeconómico muy pudiente, quienes son los dueños, han abierto las puertas de este recinto para la disidencia, y es donde se presentan muchos libros, y donde la resistencia política actual en México ahí tiene mucha cabida. Otra colonia es la colonia Juárez, que es donde está la emblemática Zona Rosa. La Zona Rosa era como el gran centro turístico de la Ciudad de México. Fue bautizada por José Luis Cuevas, un pintor que le dijo que no era ni roja ni blanca, que por eso era rosa, porque tenía puntos rojos y tenía puntos blancos, entonces que le llamáramos rosa, ¿no? Y fue también como la gran colonia de los años 60 del movimiento hippie, de toda la psicodelia, de todo el op art, de los estruendos. Ahí se reunían, había un café muy famoso que era el Perro Andaluz, que llevaba el nombre por la película de Luis Buñuel, donde se juntaban todos los intelectuales. Ahí se juntaba Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Luis Cuevas, Yomi García Scott. Fue como la generación Beat, ¿no? Y el origen de gran parte de todo el boom latinoamericano se dio en la Zona Rosa. Después están los barrios. Estas son como las partes más centrales, son los barrios como más próximos al centro de la ciudad. Y el centro, que el centro tiene pues una oferta cultural inusitada. Están los principales museos, los principales restaurantes, recintos digamos de carácter simbólico, pero bueno, hay cerca de 40 museos en el centro de la ciudad. La actividad cultural es muy intensa, al igual que la actividad financiera. Sobre todo los bancos tienen ahí todavía su sede, por fortuna, algunos de ellos. Y otra parte viene siendo ya lo que eran los pequeños pueblos que se integraron como barrios, y de ellos uno que es emblemático es Coyoacán, donde está la Casa Azul de Frida Kahlo. Es un barrio muy tradicional de la ciudad, muy de las tradiciones mexicanas, con construcciones de casas tipo colonial, con sus patios interiores. No hay una presencia de la arquitectura moderna en este lugar, sino más bien es un barrio tradicional, con cierto aire bucólico. Es muy atractivo también para vivir ahí. También es un barrio habitacional. Hay una calle que es bellísima, que es la calle de Francisco Sosa, que la articula, es una de las calles más bellas de la Ciudad de México, que remata en la plaza de Coyoacán. El otro es San Ángel. San Ángel sí
ha estado ligado siempre por las tensiones. Primero fue el recinto de un monasterio del siglo XVI, del convento del Carmen, de un convento de las Carmelitas, que da origen al barrio, y se queda con puros huertos. Pero durante el porfirismo es un barrio de veraneo, se convierte en un barrio, y curiosamente, de influencia inglesa. Pero en esa influencia inglesa llega un personaje radical, fantástico, que se llama Juan O'Gorman, hijo de un irlandés, y llega y en donde era la cancha de tenis de ese hotel, lo compra la cancha de tenis y hace el estudio para Diego Rivera y para Frida Kahlo. Convence a Diego Rivera y a Frida Kahlo de hacerle su estudio ahí, y es el origen, es la primera construcción moderna, racional, funcionalista en México, nace en el barrio de San Ángel, que es un barrio absolutamente tradicional. Hay anécdotas muy curiosas, porque cuando acaba de construir Juan O'Gorman esa casa, estas dos casas, todos los vecinos pedían que tiraran las casas, que era un horror, cómo iba a dejar expuestos los tanques de agua y las tuberías, como lo estaba haciendo O'Gorman, y pintándolo esos colores tan estridentes, ¿no? Para las buenas conciencias y costumbres de los habitantes de esa zona, que eran muy tradicionales, muy de tipo inglés, no aceptaban ello. Lo más curioso es que hace como 6 años las casas fueron renovadas. Las cerraron para volverlas, para reconstruirlas. Y un grupo de vecinos que ya habían cambiado, no eran los de hace 70 años, estaban tan contentos porque pensaron que ahora sí las iban a tirar, volvieron a pedir que las tiraran. Tlalpan es otro barrio de carácter histórico muy parecido a Coyoacán en ese sentido. Hay obras de arquitectura más bien en la periferia de su casco. Hay mucha obra educativa. Hay una obra de Abraham Zabludovsky y de Teodoro González de León que es buenísima, que es el Colegio de México, una de las mejores obras de los dos. Está una universidad, la Pedagógica. Está el Fondo de Cultura Económica, que es un gran edificio también de esta editorial muy importante en Latinoamérica. Y otro edificio que es el Colegio Militar de Agustín Hernández. Agustín Hernández hizo el Colegio Militar, que es como una reinterpretación de Teotihuacán, de una vieja plaza mesoamericana, ¿no? Donde está todo el Colegio para los Militares, que es una obra totalmente futurista, en la montaña, extraordinaria, una obra muy interesante de Agustín Hernández. Después de los sismos del 85, la ciudad, a nivel habitacional, la gente prefiere vivir en las laderas. Pero no únicamente no para habitar, sino como el centro queda como una oquedad, se caen muchísimas construcciones y no hay una respuesta adecuada, ¿no?, para romper el temor de la población y decir existen las bases técnicas para volver a construir en la parte central. La salida inmediata es vámonos de nuevo también hacia la ladera. Y en esa salida hacia la ladera, hacia el Lomerío, hacia el extremo de ciudad, se desarrolla Santa Fe. Toda una enorme extensión donde se asientan las nuevas firmas corporativas, las compañías extranjeras y muchísimas oficinas que encuentran en Santa Fe un nuevo origen. La primera parte, que estuvo diseñada el plan maestro por Ricardo Legorreta, tenía cierto orden y ahí se asienta también una universidad, que es muy importante, la Universidad Iberoamericana, y algunos corporativos como Televisa llegan ahí a establecerse con cierto orden. ¿Qué sucede después? Que se empieza a desarrollar de una forma vertiginosa y empieza una especulación inmobiliaria desordenadísima que presenta toda esta cantidad de anticiudad, ¿no?, que desde mi punto de vista es ese conjunto. Para mí realmente Santa Fe es resultado de no una respuesta adecuada después de los sismos en 85, de no haberlo hecho en la parte central de la ciudad, haberse extendido hacia allá. Creo que todos estos fenómenos lo que nos han hecho comprobar es que la ciudad es una ciudad viva, es una ciudad en plena efervescencia, es una ciudad efervescente, con un dinamismo que muchas otras ciudades quisieran tener. Yo eso lo rescato mucho. ¿Cómo podemos transformar o pasar de esa efervescencia del habitante cotidiano, ¿no?, del dinamismo, de la actividad que hay en la ciudad, hacia una expresión física mucho más lógica, más ordenada? Porque esa efervescencia muchas veces está manifestada en todo este aparente desorden.
Pues hay zonas que sí ya lo están organizadas, las que dijimos. Los barrios esos centrales ya tienen toda una estructura. Lo que hay que recuperar, mi visión de la Ciudad de México es regresar a la centralidad, no a la centralidad total, sino a los barrios centrales, como los que he mencionado, ganar en la vertical, o sea, que la ciudad tenga que crecer más hacia lo vertical, reducir significativamente el uso del automóvil, o sea, reducirlo, no combatirlo en el sentido de negarlo, o sea, está muy bien el automóvil, pero sí invertir, pero enormemente en transporte público, o sea, que el transporte público sea una prioridad, porque en el momento que acortamos distancias y aumentamos densidades, va a haber mucho más habitantes a nivel de la superficie del espacio público, y en ese espacio público entonces podemos meter mejores sistemas de transporte. La ciudad es absolutamente viable en ese sentido. Hay una reconciliación de la ciudad. Yo lo he visto ahora en las nuevas generaciones y muchos habitantes prefieren regresar a la ciudad, o sea, el ser urbano, ¿no? Que es algo que la ciudad lo tiene y no lo ha explotado como debería de hacerlo. Y por eso, en lo particular, vemos muchos de estos barrios cómo funcionan bien. Condesa, aislado, funciona muy bien. Polanco, aislado, funciona muy bien. Roma, aislado. El centro. Pero la idea es ahora tejerlo como ciudad. ¿Cómo lo tejemos para que no sigan siendo estas ínsulas, ¿no? Y que tengamos una ciudad mucho más habitable? Ahora, para esto la arquitectura actual, la arquitectura de hoy, una arquitectura pues muchísimo más ligada con la naturaleza. Yo soy totalmente proclive a una arquitectura cada vez ligada más con la naturaleza, que aprovechemos más las azoteas. Yo tengo todo un proyecto sobre las azoteas, sobre la utilización de las azoteas, no únicamente como espacios de estar, sino como elementos verdes y hasta de cultivo, ¿no? Lugares donde puedes tener tu pequeña hortaliza, donde puedas comunicarte con los demás, donde puedas convivir como puntos de confluencia. Y eso lo permite porque la Ciudad de México, fundamentalmente las azoteas son planas. Aunque llueve muchísimo en esta temporada, como ya lo pudimos observar, las cubiertas son planas. Y esto permite desarrollar precisamente una segunda capa. O sea, mi propuesta es hacer una segunda capa vegetal en la ciudad, ¿no? O sea, la que le quitamos al subsuelo cuando construimos, superponerla, y además nos va a dar mejores condiciones ambientales, nos da una vista y perspectivas y fugas, ¿no? Hacia a lontananza, recuperar la vista y la relación de que estamos en un valle, y nos hará la vida mucho más amable, ¿no? Porque con esto combatimos también parte de lo edificado. Creo que nuestro compromiso principalmente es con la ciudad y con la sociedad, y los arquitectos estamos preocupados por el espacio público sobre todo. Entonces es hacer ciudad donde ya existía para poder crear nuevos espacios entramados con la ciudad. Entonces es recuperar nuestros cascos históricos y todos los edificios y los espacios que ya teníamos previamente. A mí México me gusta, Ciudad de México. Es un caos, digamos, es como Río o como San Pablo en alguna medida. Es una colección de fragmentos, pero hay unos barrios que para mí son brutales. Bueno, la obra de Barragán, que para mí justifica ir solamente a la ciudad para ir a eso, a Tacubaya y a los otros lugares de donde está la casa de, para mí un monumento. Uno de los campos, uno de los balizadores de la arquitectura latinoamericana, sin duda. Entonces, Ciudad de México es una ciudad interesante, es una ciudad complicada, compleja, difícil, pero muy interesante. Todos los problemas, todas las virtudes, todas las oportunidades marcadas por una de las ciudades más grandes y caóticas del mundo son también ejemplos, acciones, referentes en un proceso de domesticación. México me parece tiene algo como de una montaña rusa que asusta, pero que te sorprende siempre. A mí es una ciudad que me gusta muchísimo, México.